Solemos decir de que pensamos en guaraní y hablamos en castellano, o sea, traducimos. Yo suelo citar algunas construcciones clásicas que siempre me llamaron la atención y que es fácil descubrir eso en el hablar de la gente así de manera espontánea. ¿Quién en algún momento no dijo o no dice, por ejemplo, sí que? Es decir, vino sí que, se fue sí que, Sí. claro. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que es sí que? Y sí que no es nada. No. Es casual el encuentro allí de dos palabras por separado, sí, pero juntas no quieren decir nada. Y esa palabra, esa frase en realidad, son dos en una, viene del guaraní catú. O ucatú es vino sique. Ajá. Ojo catú se Sí, fue sí. sique. Mombe ucatú contó sique. Bueno, esa es una demostración. Y lo otro tan común también es, por ejemplo, el caso del luego, que para nosotros muchas veces lo. Le dije luego, se fue luego, le contó luego, que en realidad no es un luego que indica tiempo posterior, Sí. después, sino que es simplemente un enfatizador, como decir te dije, pero con fuerza, con vehemencia, y como que parece que nos decimos todos, entonces le agregamos el luego, te dije luego, que viene el guaraní a eboí, ese eboí es nuestro luego del castellano. O por ejemplo, más común, ¿verdad? Que siempre le llama la atención a más de uno, sobre todo a los que vienen de afuera, el caso de un poco o un po. Vení un poco. Vení un poco. Claro, y en realidad el que escucha acá en Paraguay viene todo, ¿verdad? No es que viene hasta la mitad y espera que le pidan que venga el otro poco, ¿verdad? Acá un poco es todo, ¿verdad? Bueno, ese concepto viene del guaraní mina, eyumina o eyumi, eyuna, ¿verdad? Es traducido por venir un poco, Claro. que sería en realidad na o mi en guaraní son unos sufijos que indican, por ejemplo, ruego o de lo contrario una expresión cariñosa. Pero que traducido, repito, no se puede decir eso porque el castellano no tiene. Exacto. El castellano no tiene esos sufijos, digamos, esas concepciones mentales que nosotros en guaraní somos capaces de expresar con tanta facilidad.